Mujer mayor, nunca pudo estudiar, pero un día, tras la pérdida de su hijo, recibe la oportunidad de cambiar su vida. Rosa tenía 7 años cuando su hermana mayor había decidido abandonar su casa para irse a vivir con un hombre al campo. La pequeña ni siquiera comprendía la decisión de su hermana y quedó muy triste por su partida. De igual forma, se imaginó que todo volvería a la normalidad en poco tiempo. No obstante, nada estaba más alejado de la realidad, pues Rosa y su hermana eran muy unidas, y los padres de la pequeña creyeron que ella había ayudado a su hermana a que escapara con aquel sujeto, por lo que pensaban, los señores tomaron una decisión que heriría mucho a Rosa. La niña estaba en la escuela y tenía el sueño de aprender muchas cosas para convertirse en la primera profesional de su casa. Sin embargo, sus padres la retiraron del colegio y la mandaron a trabajar. Ellos decían que si la niña seguía sin oficios, un día seguiría los pasos de su hermana y los abandonaría y se marcharía con un hombre. Seguidamente, enviaron a la criatura a trabajar a casa de unas personas con mucho dinero. Al principio la chiquilla estaba triste por el destino que le habían impuesto sus padres. No obstante, en ese lugar, a pesar de ser solo una empleada, la trataban muy bien, como si fuera un integrante más de la familia. La señora Teresa, la dueña de la casa, era muy amable y la había encargado del cuidado de sus hijos. Esos niños tan solo eran un par de años menor que Rosa. En esa vivienda se habían comportado mucho mejor que en su casa, pues parecía la hija mayor de aquel matrimonio cuidando a sus hermanos. A medida que pasaba el tiempo, doña Teresa se había ganado completamente el corazón de Rosa. La pequeña la amaba tanto o más que a sus propios padres. Es que en su casa casi nunca estaba. Tan solo tenía contacto con sus progenitores algunas veces en las noches, cuando llegaba de trabajar. A pesar de la tristeza interna que esa niña escondía por el desapego de su familia sanguínea, la vida que estaba teniendo era buena. Se podría decir que hasta gozaba de algunos lujos, los cuales si se hubiese quedado en su casa no tendría. Sin embargo, había algo que siempre le pesó, y fue nunca poder estudiar. Ni siquiera sabía leer ni escribir, tan solo parafraseaba unas cuantas palabras, y reconocía las vocales y el abecedario. A Rosa le daba algo de celos ver a sus hermanos menores estudiar, y que ella no pudiera cumplir sus sueños de progresar en la vida por sus propios medios. Igualmente el tiempo seguía corriendo. Rosa continuaba con su trabajo. Prácticamente día y noche cuidaba de 2 pequeños niños, los cuales la consideraban una hermana. Más que cuidarlos, ella pasaba todo el día jugando. Aunque doña Teresa quería enviar a Rosa al colegio, sus padres no se lo permitieron, pues seguían con la idea que si se iba a un lugar de esos sola, sin supervisión, cuando fuera un poco más grande, seguiría los pasos de su hermana. En aquella casa donde trabajaba, a medida que se hacía una señorita, Rosa aprendió a cocinar, coser y hacer otras tantas cosas que en aquellos tiempos decían que las mujeres de bien debían aprender. Doña Teresa se dedicó en convertirla en un buen partido, para que cuando fuera el tiempo pudiera conseguir a un buen hombre con el cual formar una familia. Con normalidad los días pasaban, pero de un momento a otro, nuevamente el mundo de esta chica cambiaría. Resulta que doña Teresa y su esposo recibieron una oferta para ir a trabajar a los Estados Unidos. Eso reflejaba una gran oportunidad para ellos. Aunque Rosa se alegraba por el bienestar de esta familia, sabía que la abandonarían, pero lo que no se imaginaba es que decidieran llevarla con ellos. En ese tiempo, ella tenía 17 años y sin la autorización de sus padres no podía viajar, así que los señores le propusieron a sus progenitores adoptarla legalmente, pero esos no aceptaron. Decían que a pesar de todo, ellos eran sus padres y la querían,
y no la podían regalar a cualquier persona. Aquello fue una total decepción para Rosa, quien ya estaba acostumbrada a la familia de doña Teresa y no quería que se fueran lejos, pues los consideraba como su propia familia. Doña Teresa estaba muy triste por abandonar a Rosa, pero tenía que partir con su esposo e hijos. Antes de irse al extranjero, le prometió a esta chica un día regresar por ella. La joven guardaba en su mente y corazón esas palabras. No obstante, ni se imaginaba que sus padres ya le tuvieran la vida planeada. Resulta que volver a casa implicaba más responsabilidad para sus padres, así que la enviaron a otra vivienda a trabajar. Por 5 años, esta joven desempeñó un trabajo como chica de servicios en esta nueva familia. No obstante, no había corrido con la misma suerte del lugar donde había trabajado antes. En ese hogar la trataban muy mal, la despreciaban y tenían comportamientos racistas en su contra. Nadie le tenía la más mínima consideración y ella estaba a punto de renunciar. Sin embargo, sus planes cambiarían cuando uno de los hijos de los dueños de la casa regresara de la capital. Este acababa de culminar los estudios universitarios. Ella, sin esperarlo, terminó enamorándose del joven y al parecer era correspondida. Aquello, para los padres del chico, no resultó nada bueno, en vista de que la veían como poca cosa para su hijo. Pero este muchacho era muy osado y nadie en su casa se pudo oponer a su decisión. Días después, el hombre ya la estaba pidiendo en matrimonio. La familia de Rosa lo consideraba una buena opción. Era un joven pudiente, de buena familia y profesional. Así garantizarían que un día ella no se escapara con un desconocido, como lo había hecho su hermana. En aquel tiempo, Rosa se creía la mujer más feliz del mundo. Tenía a un buen hombre que la amaba y una vida llena de comodidades. Su esposo era muy cariñoso y experimentado a lo que el amor se refería. Luego de un par de años de felicidad, la vida le daría a entender que ella no tenía derechos a ser feliz, pues aquel individuo, quien la había hecho sentir como una reina, cambiaría totalmente su forma de tratarla. El sujeto la empezó a maltratar y humillar de la misma forma como lo hacían sus familiares. Muchas veces la hizo sentir como una basura. El cuento de hadas que vivía se había tornado un infierno. Cuando los familiares de su marido venían a casa, le hacían la vida imposible y sus hermanas se habían ensañado con la pobre mujer. A pesar del tiempo, la seguían considerando de baja clase e indigna del apellido que había recibido. Rosa había considerado muchas veces marcharse, pero para ese tiempo descubrió que estaba embarazada. No podía irse así. Además se imaginó que el trato hacia ella podía mejorar por su estado, pero para su mala suerte no fue así. 6 largos e interminables años se sumaban a su tormento, y durante ese tiempo su hijo había sido la única alegría en ese lugar. Solo por él permanecía con su esposo, y en ese tiempo Rosa se había encargado de ocultarle a su hijo todo el sufrimiento que pasaba en casa. Los días seguían pasando y aquellas 4 paredes se habían vuelto una tortura interminable. Fue hasta que su esposo se consiguió una amante que ella comprendió que no podía seguir a su lado. Rosa le pidió el divorcio, pero el hombre no quería dárselo. Decía que en su familia eso no existía y que ella estaba obligada a pasar el resto de su vida a su lado. En una oportunidad, Rosa se escapó con su hijo a la casa de sus padres, pero estos, en vez de apoyarla, la regresaron con su marido. Ya estando de regreso en su casa, su esposo se desquitó y fue duro con ella. Rosa, temiendo por su vida, terminó huyendo nuevamente, pero en esta ocasión no pudo llevarse al niño. Estando en otro lugar, conoció a un muchacho. Este y su familia le brindaron toda la ayuda que ella necesitaba. Gracias a esas personas se pudo divorciar, pero no pudo recuperar a su hijo. Aquel mal marido alegó que ella había abandonado el hogar para irse con un amante, y con mucho dinero lograron separarla de su hijo.
Poco tiempo después, su ex marido se llevó a su hijo a la capital y desde entonces ella perdió el contacto con él. Rosa comenzó a hacer su vida nuevamente, pero con el dolor de saber que su hijo estaba lejos. Poco tiempo después, esta mujer formó una nueva familia, con aquel chico que la había ayudado en la separación con su ex esposo. Juntos crearon un bello hogar, en donde ella era respetada y amada. Con su nuevo marido tuvo 5 hijos. Aunque su vida era feliz, Rosa siempre guardaba en su corazón el recuerdo de su hijo mayor. Sus otros hijos sabían que tenían un hermano, al cual nunca habían conocido. Rosa se había propuesto que ellos nunca sufrieran lo que ella había vivido. Los hijos de Rosa iban a la escuela y cuando tenían tareas venían a ella para que los ayudara. No obstante, Rosa no podía, porque nunca había aprendido nada, ni siquiera a leer o escribir. Cuando esto sucedía, ella buscaba una excusa para no ayudarlos y que ellos no descubrieran que era analfabeta, pues esa situación le avergonzaba mucho. Seguía pasando el tiempo y sucedió algo que Rosa no se esperaba. Su hijo mayor regresaba con su familia al pueblo después de muchísimo tiempo. Este chico ya tenía 35 años y ella inmediatamente quiso acercarse a él. No obstante, este muchacho la rechazó. Le dijo que ella lo había abandonado y que por eso no la quería volver a ver. El dolor por el rechazo de su hijo la fue consumiendo por dentro, hasta que un día simplemente descubrió que tenía una enfermedad. Cáncer había sido el diagnóstico médico. No había sido fácil superar aquella enfermedad. No obstante, luego de 3 años, gracias a Dios obtuvo la victoria. Para ese tiempo, esa no sería la única alegría que la mujer recibiría, pues su hijo mayor vendría a visitarla. A través de la intervención de su hermana, una de las hijas de Rosa, llegó a enterarse del estado de su madre, además de descubrir también el sufrimiento que Rosa había soportado años atrás, mientras vivía con el padre de él. Finalmente el hombre terminó pidiéndole perdón por haberla rechazado, y a la vez la perdonó por ella haberlo abandonado. Gran alegría recibió Rosa ese día. Luego de tantos años, se reconcilió con su hijo. Por un mes más o menos, el chico estuvo compartiendo con ella y parecía que habían recuperado el tiempo perdido. A este muchacho fue al único al que ella llegó a contarle que no sabía leer y su hijo le aconsejó que intentara aprender, que nunca era tarde para cumplir los sueños. Sin embargo, ella le expresó que ya estaba muy vieja para eso, que ya casi estaba llegando a los 65 años, como para perder el tiempo. Su hijo le siguió insistiendo que intentara, pero finalmente cambiaron el tema. Unos días después, el muchacho tuvo que regresar a la capital, pues tenía negocios que hacer y le había prometido a su madre regresar para pasar con ella el día de su cumpleaños, el cual sucedería en pocos meses. Con un fuerte abrazo, la anciana se despidió de él, sin imaginar que ese sería el último día en el cual lo vería con vida. Resulta que cuando llegó el día de su cumpleaños, su hijo nunca llegó y todo se debía a que el muchacho había tenido un accidente mientras venía a verla. Lamentablemente, un vehículo de carga pesada había impactado el auto donde él venía y de esta forma había perdido la vida. El dolor fue incalculable. La mujer se sentía culpable porque su hijo venía a visitarla. Pasaron muchos años para que esta mujer lograra superar la pérdida, pero algo que la llevaba a querer seguir adelante era aquel sueño de un día aprender a leer y escribir, y recordaba que su hijo, la última vez que lo había visto con vida, la había motivado a que luchara por alcanzar sus metas. A esa edad le confesó a todos sus familiares su secreto y se inscribió en una escuela nocturna para estudiar. Luego de un tiempo, la anciana
anciana había alcanzado su sueño. Ya no solo sabía leer y escribir, sino que también había logrado empezar a estudiar una carrera universitaria. Ella fue la mujer más anciana en graduarse en Derechos Humanos de ese instituto, y desde entonces comenzó a trabajar. No le llegaban muchos clientes, pues era fuertemente descalificada por su edad e inexperiencia, pero ella estaba feliz porque al final de todas no se había dado por vencida y luego de todos los sufrimientos había cumplido sus sueños. ¿Qué les pareció esta historia, amigas y amigos? De verdad que llegó a conmoverme. Si te ha gustado tanto como a mí, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. Regálame un like y deja tus comentarios en la parte de abajo. Yo soy tu amigo Leonardo Marcano. Que Dios te bendiga. Nos vemos en otra oportunidad por aquí tu canal, Historias que tocan el corazón.